Abramos nuestras Biblias esta noche a Mateo 21, por favor. Y bueno, si fue sabio, vamos a leer otros pasajes. Solo voy a mencionar, leemos algo igual como nuestro texto en Mateo 17, Marcos 11, muchas enseñanzas similares en Lucas. En Juan también tenemos enseñanza similar a nuestro texto. En 2 de Corintios 5, 7, dice Pablo que caminamos por la fe, no por la vista. En 1 de Juan tenemos la enseñanza que es la mera aplicación de lo que vamos estudiando aquí en Mateo 21. No es sabio causarles pasar por muchos pasajes en nuestro tiempo juntos, pero pido que hagan el esfuerzo de estudiar otros pasajes para confirmar nuestra enseñanza. Voy a leer 12 hasta 22 de Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y él volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo estos, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Cuando pienso en el pasaje, sé que es correcto y hay momentos cuando tenemos que corregir los que caen en este pozo del evangelio de la prosperidad. Tales personas hacen una burla, una mofa de nuestra fe y de la verdadera fe que hay en la Biblia y que hemos creído por todos los siglos. Muchas personas así sugieren que es posible manipular a Dios, que Dios quizás es cambiante, que Dios existe por nuestro placeres, y Dios quiere darnos de acuerdo con nuestro placer, pero eso no es lo que el pasaje enseña. Nosotros queremos estudiar el pasaje porque en contraste a estos que enseñan mal de fe, nosotros decimos, fe es una obra de Dios. Y comenzamos ahí que fe es establecida en nuestra vida, en nuestro cuerpo, o sea, en el alma, por una obra de Dios. Nos consuela, nos conforta, nos hace tener la audacia de vivir y morir en Cristo Jesús con nada de lo que
él pierda perdón o de nada de lo que puedo o podemos ofrecer. Es de Dios. Y claro, voy a pedir que Kevin pone una respuesta y pregunta del catecismo en sus pantallas, que es la verdadera fe. Nosotros decimos que es buen lugar donde comenzar en entender qué es fe. Primeramente nosotros podemos reconocer que fe no es meramente ascender o creer unas cosas que son verdades históricas. Pero luego tenemos aquí la respuesta que nos dice que fe es algo milagroso. La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solamente a otros, sino que también a mí mismo Dios me da gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación, solo por gracia y únicamente por amor a los méritos de Cristo. Entonces nosotros guardamos esto como buen comienzo si queremos entender lo que Cristo enseña y lo que es fe. Aunque tenemos que creer en eventos, aunque tenemos que estudiar lo que pasó en la historia, solo saber que estas cosas pasaron no es fe. Y primeramente debemos reconocer algo de nuestro pasaje para asegurarnos que vamos a sacar provecho de los versículos 21 y 22 aquí. Tenemos que reconocer detalles, en otras palabras. No pensar algo incongruente o que no sea correcto o incorrecto concluir. Jesús, podemos decir aquí, versículo 18, verdaderamente tuvo hambre. Nosotros no pensamos que Cristo fingió en querer comer. El Señor voluntariamente se hizo sujeto a las enfermedades de la carne. Cuando llegó a ser humano, Él tuvo que saciar todas las necesidades de su cuerpo. Cristo nunca fingió nada, tuvo hambre en tal ocasión. Nosotros debemos guardar esto. Por su eternidad no tuvo ni hambre ni sed, estando con su Padre en los cielos, pero cuando llegó a ser humano, sí tuvo hambre. Pero, ¿por qué quiso encontrar fruto de un árbol cuando no fue la temporada de fruto? Pueden abrir sus Biblias rápidamente a Marcos 11. Marcos 11, allí en versículo 13, tenemos un detalle que no está en Mateo. Que dice en 13, pues no era tiempo de higos. Y nos pregunta entonces, nos preguntamos, cuando te damos cuenta de esto, ¿por qué se enojó Jesús contra un árbol? Nosotros no sabemos qué decir en pensar en esto. La primera vista, pues tenemos que concluir que es algo importante para nosotros saber. Tenemos que concluir que se lo acercó con plena sabiduría de lo que iba a encontrar. Iba a encontrar nada, porque no fue la temporada. Sabía de su propia acción de maldecir el árbol antes de llegar, de ver nada. Pero nosotros debemos entender que nuestro Cristo siempre hizo la voluntad de Dios. Mi carne es hacer la voluntad del que me envió, dice Jesús. Su hambre le dio la oportunidad de hacer algo milagroso y mostrar su persona.
y mostrar la gloria de Dios y ayudar a los suyos a entender una lección de fe. Y por los otros evangelios sabemos que hasta casi la muerte de Cristo Jesús, sus discípulos apenas creían. Entonces podemos decir que fue una lección muy importante y fue necesaria la lección. Mostrar su gloria, mostrar la gloria de Dios en enseñar a los discípulos una lección de fe es sumamente importante, podemos decir. Más importante que un dueño de un árbol siga con su árbol sin frutos. Entonces es correcto brincar hacia el punto un momento y decir que hay paralelo entre la obra de Jesús en hacer milagro, que es un juicio de destruir un árbol, y el fin de la hipocresía, que vimos en los versículos justo antes, 12 a 17. Unos hipócritas que son vacíos, carentes de fe, sin frutos hacia Dios por no tener fe en Dios, quisieron cambiar la religión en algo que no es. Los que quieren acercar a Dios van a querer hablar con Dios. El camino que Dios abrió antes de Cristo fue el templo. El templo representa a Dios, representa Cristo Jesús y que el camino hacia Dios es abierto por medio del camino en Cristo. El cristiano, escuchando, necesita querer una lección de ser encontrado, hallado, con fe, y el fruto de la fe que llevamos hacia Dios, un fruto de fe que es para su gloria, y no querer ser como una planta que no hace lo que debe de hacer. La maldición entonces de la planta pertenece a los que eran justo antes juzgados en el templo. Versículos 12 y 13. La hipocresía de hacer mercado donde personas quieren hablar con Dios. De hacer que fue el único lugar de preparar para sacrificios o preparar para las obras y ritos del templo. No fue. El higo que murió no sirvió la gloria de Dios porque no sirvió de acuerdo con el propósito de que fue hecho. Los que no creen, pero tienen la religión, es decir, tienen una forma de piedad sin su sustancia, necesitan querer verdadera fe. Entonces Cristo quiere mostrar que, claro, el punto de llegar es causar personas tener fe. Entonces nosotros decimos que cuando estamos cara a cara con una higuera, árbol de higos, maldecido, maldito, destruido, estamos frente a una elección que necesitamos recibir. Y si bien entendemos que Jesús nunca hizo milagro ni habló palabra de egoísmo o de buscar su propia gloria, entonces sí sabemos que la maldición de la higuera fue para la bendición de la fe del creyente. Tú necesitas sacar algo de las palabras de Jesús. Y aquí tenemos algo de lección. Pueden ver versículo 20. Cristo no contesta la pregunta que ellos pretendieron en el momento. Ellos quieren entender qué pasó. No es importante. No decimos que la ciencia no es importante, solo decimos que en este momento hay algo más importante. Versículo 21. Cristo sí les dijo lo que perteneció a su necesidad del momento. Y el propósito específico
de su acción. ¿Qué significa la acción de Cristo en maldecir un árbol? Hay varios puntos en lo que Él dice y espero sacar estos puntos para el provecho de nuestra fe. 1. La palabra de Cristo, versículo 20, dice que su acción de maldecir fue acción de fe. Tenemos que recibir que Cristo hizo de acuerdo con la gloria de Dios, de acuerdo con su deseo de enseñar y claro, fue acción de fe. Entonces, claro, nosotros tenemos que recibir que Cristo hace con fe. Tú y yo tenemos que hacer todo con fe. Romanos 14, 23 dice, lo que no sale de fe es pecado. Y no es meramente algo de declaraciones de teología. Quiere decir que al lado de todas las cosas hay nuestra fe. Y si hay obras o hay acciones que hacemos sin fe, es pecado. 2. Fue acción de fe y no todos tienen esa fe. Si tuvieras fe, dice Jesús, versículo 21, no todos tienen fe. Los judíos que vendían y compraban, versículo 12, los que estaban allí donde fue necesario para otras personas orar, pues podemos decir que no tuvieron fe. Es posible decir que a lo mejor algunos tuvieron fe de los líderes y algunos no. ¿Y qué es la distinción? La distinción es estar confrontado con la palabra de Dios y recibir o no recibir. Recibir la palabra de Dios es fe, no recibir es no tener fe. Entonces, muchos en los versículos 12 a 17 llegaron para recibir sanación y fueron sanados. Es posible decir que ellos tuvieron fe. No tenemos ni una pista en 12 a 17 de los líderes con fe. No todos tienen fe. La persona que escucha y desea ser confirmado en fe debe decir que, claro, si pone su fe en la palabra de Cristo Jesús, tiene fe. No recibir la palabra de Jesús es no tener fe. 3. Tener fe, sabemos, es esperar y creer y confiar y estar asegurado de que Dios haga lo que Él dice, que obtengamos lo que pedimos del Señor Jesús, de Dios. Versículo 21, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces sabemos que fe tiene que ver con creer en lo que Dios dice. Cuando nosotros pensamos en una lección así, es correcto causar personas examinar su vida. Causar personas decir si su fe es fe o es meramente algo que están practicando que no tiene que ver con esta verdadera esperanza. Las promesas de Dios o tienen valor o nos consuelan o nos dan algo de ánimo seguir o eran nada más o son nada más para nosotros una apariencia de cosas religiosas. Debes preguntar de tu vida, ¿qué tal es mi actitud? ¿Qué tal es mi fe en la palabra de Dios? ¿Creo lo que Dios digo? ¿Pongo mi confianza, mi esperanza? ¿Puedo decir que no hay nada tan importante como la palabra de Dios en mi vida? Tener fe es esperar. Y guardamos esto. Cristo nos manda esperar
en lo que Él hace por medio de fe. 4. Fe presupone que hemos ya quitado nuestras dudas. 22. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, nuestras dudas no tienen que ver con fe. Dudar es el opuesto de fe. Dudar no es de la fe. Dudar quita, anula la fe. Entonces, cuando dejamos la duda seguir y decimos que está bien dudar, nosotros decimos que no estamos dispuestos a confirmar nuestra fe. Y no estar dispuesto a confirmar nuestra fe es estar dispuesto a vivir en el mundo y seguir sin fe. Lidiar con nuestras dudas es obra de fe. Todos vamos a sufrir dudas, todos vamos a sufrir bajo las consecuencias de nuestras dudas, pero es obra de fe mantener que tenemos que cambiar y quitar las dudas. Aunque no es de fe, es del enemigo. El enemigo es el diablo. Al que no quiere ver la fe confirmada, es el enemigo. Y el que no quiere ver la fe confirmada, claro, es una persona que no tiene fe. Por lo tanto, dudar es el opuesto de fe, y no pertenece a la fe. Y claro, querido amigo, aquí estamos animados, empujados a lidiar con nuestras dudas. Y aquí pueden ver que tenemos la respuesta a nuestras dudas. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La respuesta es solo creer y seguir en el creer y callar las dudas, estando fijado en el poder de Dios hacer lo que Él promete. Supongo que saben quitar ustedes sus dudas de su vida y supongo que ustedes saben que es una obra principal de nuestra fe como cristianos. Y supongo que ustedes entienden que no es bueno mantener las dudas, pero si puedo animarles, queridos amigos, es Cristo. No es una psicología mía, no es consejería de una iglesia, es palabra de Jesús. Jesús nos llama a lidiar con nuestras dudas. En el quinto lugar, no fue necesario del Señor decir más de dudar en versículo 22. Pueden notar que no hay paralelismo entre 21 y 22. Es decir, en 21 dice que si tuviereis fe y no dudaréis, pero no dice así en 22, solo dice lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. No fue necesario repetir esto, creyendo y no dudando, porque es fe que puede pedir de parte de Dios. El punto, fe, puede pedir de parte de Dios, fe, ora. Fe, busca. Fe quiere seguir hasta tener su petición. Fe quiere lo que Dios ofrece. Y Dios aquí ofrece a nosotros algo en promesa, no solo en 21, pero confirmada la promesa en 22. Hay dos maneras de decir que Dios se encarga de hacer de acuerdo con su palabra.
Pedir en fe es orar, buscar y esperar en Dios. Y es muy importante pensar si nuestra oración muestra sí o no que estamos en fe. No orar es falta de fe. No pedir es no esperar. No pedir es pensar que Dios no tiene poder llevar a cabo lo que Él dice. Y ahora debemos mencionar a la vez el amor de Dios. Y podemos encontrar en la palabra de Jesús aquí el amor de Dios. ¿Cómo es su amor? Pues su amor es tal que Él menciona a nosotros que podemos. Y claro, es necesario. Debemos pedir. Es correcto pedir. Entonces, así Dios nos jala hacia su lado, su promesa. Y con esto podemos decir 6. Fe recibe versículo 21 y 22 como promesas. Dinero en el banco. El cristiano siempre tiene la idea de mantenerse informado del estado de su cuenta con Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestra cuenta con Dios siempre es una cuenta muy recta, arreglada. Y nuestra cuenta está llena de cantidad de bendiciones, cantidad de cosas que Dios tiene para nosotros. Y la base de tal cuenta es la obra de Cristo Jesús, su sangre, que pondrás al lado de la sangre de Cristo. Todo tu pecado perdonado, que tienes ahora por causa de la sangre de Cristo. Toda la bendición de Dios para tu vida. ¿Qué te falta hoy en día? Nada, no te falta nada porque todo lo que necesitas está ya en tu cuenta con Dios. Ve, recibe la promesa y sabe que Dios tiene lo que nosotros nos falta. 7. Ni higueras ni montañas son importantes y el punto no tiene que ver con esas cosas, más bien tiene que ver con lo que esas cosas pueden representar. Qué tan fácil es maldecir una higuera y ver la higuera de un día a otro seco, muerto. No muy fácil, imposible. Qué tan fácil es encontrar fruto en la higuera cuando no es la temporada de frutos. Parece imposible. No pasa. ¿Y qué de montañas? Algo inanimado. No tiene alma, ni tiene oídos, no es persona, no tiene vida. ¿Es fácil hablar con montaña? Tampoco podemos hablar con un árbol. Cristo sí hablaba con árbol y Cristo aparentemente nos anima a hablar con montañas. Pero no nos escucha. Es Dios que nos escucha. Por considerar, digo, que esas son para nosotros imposibilidades. Lo que es imposible efectuar, hacer. No hablo a los árboles, no hablo a las montañas, pero en mi vida hay imposibilidades y necesito cambiar esas imposibilidades. Dios es Dios de lo que es imposible. Dios hace lo que es imposible. No hay imposible con nuestro Dios. Dios sabe lo que necesitamos y Él sabe que llegar de hoy y mañana es imposible, pero Él puede causar esto pasar. Llegar mañana con nuestra necesidad
suplido, dado, es imposible. En realidad no es necesario hablar de los que creen en el Evangelio de la prosperidad, los que creen que podemos pedir riquezas o de acuerdo con nuestro placer o de acuerdo con nuestra necesidad, que tiene que ver con nada de necesidad. Es locura pensar así. Es locura pensar que el Santo Hijo de Dios vino al mundo con su sangre inmaculada para poder darnos a nosotros de acuerdo con deseos o placeres. Eso es burlarse de Cristo, ¿no? No tienen que ver con la eternidad esas cosas. Tienen que ver con el plan de Dios en redención en su Santo Hijo. No hablamos ni con montañas ni con higueras, pero tenemos imposibilidades en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que pasar tiempo quitando las dudas y creyendo en el que hace lo que es imposible. Tienes frente de ti algo imposible. Cada cristiano tiene algo frente de él o ella que es imposible hacer. Y fe dice, llegar allí, esperar en Dios y pedir. Pedir es fe. Y luego dice versículo 21 y el último punto o última lección que saco de esta lección de fe aquí es lo que dice, lo recibiréis. Será hecho. Creyendo, lo recibiréis. Futuro, promesa. Fe sabe esperar contra esperanza, contra vista, contra normal, contra la naturaleza y como vamos a decir contra todo lo que el mundo dice. Tú dices algo en fe y si dices con fe, el mundo piensa que eres una persona loca. No pasen estas imposibilidades. Tienes que creer. Tienes que esperar en Dios. Será hecho. Pero solo será hecho en fe. No es poner Dios a prueba. No es pensar que puedes fingir con Dios. No hay fingir con Dios. Parte de la lección, obviamente, es causarnos estar tan convencidos de tal forma que no vamos a dudar, solo vamos a pedir y seguir pidiendo hasta tener. ¿Qué esperas de tu Dios, querido amigo, querida amiga? ¿No esperas nada? ¿Me dices que no estás buscando ni estás pidiendo algo de parte de tu Dios? Y me pregunto si en verdad tienes fe. Necesitas primeramente lidiar con tus dudas. Necesitas primeramente sacar las dudas de tu corazón. Y decir que dudas tienen que ver con el enemigo, tienen que ver con el mundo y no creer en la palabra de Dios. ¿Esperas salvación? Eso es bueno. ¿Y cómo es que Dios es capaz de salvar tu alma? Quitar toda la impureza, quitar todo pecado tuyo, quitar toda tu rebeldía y condenación y el infierno que mereces. Pero no es capaz de darte tu pan de mañana. ¿Esperas salvación y no tu pan de mañana? La naturaleza de fe es esperar de parte de Dios lo que Él quiere hacer y llevar a cabo. Te falta
la fe vencer tus pecados, ánimo, todo creyente a la vez está en la misma lucha. Pero tú tienes que creer y no dudar que es la obra de Dios y que Dios quiere hacer esto en ti. ¿Has sido derrotado en tus batallas o has caído en pozos de vivir en tus dudas? La única respuesta es sacar tu llave, que se llama fe, y poner tu llave en la puerta cerrada para abrir y salir de tal pozo. El cristiano no busca la montaña que sea posible remover. El cristiano no busca cómo poner su Dios a prueba. Hay para el cristiano montañas imposibles de remover. Y necesitamos encontrar la fe de pedir y no dudar, creer y recibir. Amén.